Para la función coseno dada, se nos pidió determinar la amplitud, el período y el cambio de fase. Después de hacer esto, también verificaremos los resultados gráficamente. Para una revisión rápida, cuando tenemos el seno y el coseno funciona de esta forma, el valor absoluto de A es la amplitud. Si A es menor que 0, tenemos una reflexión a través de la línea media. 2pi dividido por b es el período. Se indica una traducción vertical. Donde c es mayor que 0 o positivo, la función se traduce hacia arriba en unidades de c. Si c es menor que 0 o negativo, la función se traduce hacia abajo el valor absoluto de las unidades c, y finalmente d en esta forma indica una traducción horizontal donde si d es mayor que 0, la función se traduce a la derecha en unidades de, y si d es menor que 0 o negativo, la función se traduce dejando el valor absoluto de d unidades. Observe cómo cuando d es menor que 0 o negativo, esto sería en forma de x más d porque x menos d negativo es equivalente a 2x más d. Volviendo a nuestro ejemplo. Observe que a es igual a 7 negativos, b es igual a 3 positivos. Y d en esta forma es igual a pi positivo sobre 5. Observe también que c es igual a 0. Como c es 0, no hay desplazamiento vertical, y, por lo tanto, la línea media sigue siendo el eje x o y es igual a 0. Entonces, debido a que a es igual a 7 negativos, sabemos que tenemos una reflexión a través de la línea media, y dado que el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de 7 negativos, que es positivo 7, la amplitud es positiva 7. El período es igual a 2pi dividido por b. Y b es igual a 3 positivos, y por lo tanto el período es 2pi dividido por 3 radianes o 3pi radianes. Y finalmente d es igual a pi positivo sobre 5. De nuevo, porque tiene que tener la forma de x menos d, y porque d es positivo, el cambio de fase, o cambio horizontal, es pi sobre 5 unidades a la derecha. Y verifiquemos los resultados gráficamente. Como c es igual a 0, no hay traslación vertical y, por lo tanto, la línea media sigue siendo el eje x o y es igual a 0. Cuando graficamos una función básica del coseno, normalmente graficamos un período de la función de 0 a 2pi radianes, pero en este caso, porque tenemos un cambio de fase o un cambio horizontal de pi en 5 unidades a la derecha, graficaremos un período de la función dada que comienza en x es igual a pi sobre 5 indicado por esta línea vertical roja, y luego porque el período es 3pi radianes. Si agregamos 3pi radianes a pi sobre 5 radianes, obtenemos 15pi radianes indicados por esta línea vertical roja. Entonces, entre estas dos líneas verticales tenemos un gráfico completo de la función coseno dada, y debido a que la amplitud es 7 y no tenemos una traducción vertical, sabemos que tenemos un valor máximo de función de 7 positivos y un valor de función mínimo de 7 negativos, y luego cuando graficamos la función básica del coseno, dividimos el período en 4 subintervalos iguales, y luego el patrón para la función coseno es máximo, línea media, mínimo, línea media, máximo, pero debido a que tenemos una reflexión a través de la línea media, el patrón para nuestra función durante un período es mínimo, línea media, máximo, línea media y mínimo. Y una vez que tengamos esta parte del gráfico, simplemente podemos copiar y pegar este gráfico en un intervalo mayor. Entonces, este gráfico verifica que nuestros resultados sean correctos. Espero que hayas encontrado esto útil.